este video nos centraremos en uno de los platos más famosos y emblemáticos de la cocina turca. Este plato es el kebab, originario de Turquía. El kebab es un plato de carne que se ha ganado un lugar en la cocina mundial debido a su delicioso sabor y su amplia variedad de preparaciones. Desde el clásico kebab de cordero hasta el kebab de pollo y vegetales, el kebab turco tiene algo para todos. En este video vamos a explorar de alguna manera las cuestiones y aspectos geográficos que nos permiten, junto con la historia, dar un origen y explicar quizá cuál es la razón por la cual esta comida tiene gran importancia. El motivo de escoger este tema como enfoque particular para el video de la herramienta pedagógica está netamente relacionado con que cuando nosotros, por ejemplo, realizamos un viaje para conocer algún nuevo territorio, lo que primero que queremos hacer o lo que normalmente se hace es buscar la comida típica de dicho país, de dicha ciudad o de dicho poblado. ¿Esto por qué? Porque pues esto nos representa con cada bocado uno de muchos aspectos que hacen particular y especial este territorio. Entonces, en el día de hoy vamos a ir ingrediente por ingrediente directamente relacionado con el kebab turco, que es la comida más famosa de este país, y posteriormente vamos a tratar de darle un origen tanto geográfico, desde el aspecto físico y además de eso, histórico. Quisiera empezar hablando por los ingredientes un poco más simples con los que cuenta el kebab. ¿Sí? Sabemos muy bien que lo que hace primordial esta comida como tal es directamente el pan y la carne, ¿cierto? Esto es lo que verdaderamente la hace apetecida a nivel mundial. Sin embargo, hay unas cuestiones de ingredientes que le acompañan que independientemente deben ser relacionados. Sin embargo, queremos dejarlo mejor para el final. Ahora bien, el primero de estos ingredientes es la zanahoria. ¿Sí? Se cree que la zanahoria se sembró por primera vez en Afganistán, ¿correcto? Esto es en Oriente. Sin embargo, se introdujo como tal a la cocina turca más o menos para uno de los 500 años del Imperio Otomano. Ahora bien, esto como tal, como bien sabemos, y acá encontramos a Turquía. Turquía es un gran puente mediante el cual muchos de los ingredientes o alimentos que se cultivaban en Oriente llegaban a Europa. Por ende, muchos de estos mismos alimentos se quedaban allí, eran utilizados, ya que igualmente al ser un puerto comercial, tanto por la cuestión del mar de Mármara, ¿cierto? Y todo su tránsito por estos o demás océanos, encontramos directamente que para Turquía es importante este alimento. Sin embargo, este no es nada más uno de los acompañantes, al igual que lo es la lechuga o el col. Sin embargo, todos estos alimentos hacen parte de este platillo y tienen como tal un origen. Ahora bien, en Turquía también se siembra como tal esta cuestión de la zanahoria. Hay una zona particular en la cual nosotros podemos encontrar esta deliciosa verdura, valga la redundancia. Ahora bien, como tal, la zona en la que se siembra o se cultiva esta cuestión es en la ciudad de Niğde, ¿vale? Como tal, en turco la zanahoria se le conoce como la sanja, ¿sí? Es la pronunciación y el nombre que pues, en su idioma o dialecto se entiende. Ahora bien, que se cultive allí no quiere decir que sea netamente producida o que cumpla con todos los estándares necesarios o que de allí, por ejemplo, salga la exportación a todo el mundo. Simplemente se suple lo que es la necesidad local, que ya veremos como en otros aspectos particulares de Turquía, como no alcanzan a suplirse para lo que es mínimo, que es sus platos típicos o su comida como tal autóctona. Por otro lado, uno de los alimentos que también componen este rico y delicioso platillo es el col. La producción de col es una parte importante de la agricultura en Turquía. La col es un cultivo de invierno que se cultiva en diferentes regiones de Turquía, especialmente en el Mar Negro y en el Mar Mediterráneo, ¿vale? Según los datos del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía, en 2020 se cultivaron alrededor de 385.000 toneladas de col en el país. ¿Esto qué quiere decir? No solo que alcanza para abastecer directamente lo que es su territorio y su población, además del consumo interno, claro está, sino que también le permite ser exportado a lo que es la Unión Europea. ¿Qué pasa con el col? El col tiene una gran cualidad y es que directamente tiene la posibilidad de ser muy resistente a los diferentes climas extremos. Es por eso que en Turquía, que hay zonas en las que hay desierto y planicies bastante áridas, la col sirve como un alimento que además de su versatilidad puede ser implementado por larga duración. Cabe aclarar que este
como tal, este alimento, el col, es una verdura, una legumbre que se da directamente en la época de invierno. Por otro lado, muy cerquita del col, encontramos a la lechuga. La lechuga es un cultivo que se produce en Turquía y se consume ampliamente en todo el país. La lechuga es una planta herbácea que pertenece a la familia de las astaráceas y es un vegetal popular tanto para ensaladas como para cocinar. Encontramos entonces dos particularidades bastante importantes sobre el territorio relacionado con principalmente encontramos que sus plantas, vegetales y demás se dan ampliamente en el territorio, sobre todo en zonas húmedas, como la del Mediterráneo y el Mar Negro. Entonces en estos territorios se puede producir sin ningún tipo de inconveniente todos esos alimentos que dan la suficiente cantidad para poder ser utilizados en la pero encontramos en este caso como tal una particularidad encontramos que Turquía es un país que es una zona bastante rica, sobre todo hacia la zona central que vemos que tiene como tal caudales de río y de igual manera cercanía con mares para la siembra y la agricultura. Sin embargo, vamos a encontrar en el siguiente elemento que para mí es el más importante y el que más me llamó la atención, que es el pan que utilizan para el kebab, una serie de particularidades que implican unos inconvenientes al interior del territorio turco y que pues, de igual manera lo ponen en una situación en la cual pues no incómoda, pero de igual manera debe solucionarse mediante otros factores diferentes a lo que vendría siendo en la explotación de su suelo únicamente. Ahora bien, como mencionaba el video, uno de los ingredientes más importantes para el kebab es el pan. Hay dos tipos de panes que son utilizados en esta preparación de manera recurrente o digamos aceptados por la comunidad turca en general. Está el durum y está el pan. Ambos panes se realizan a base de trigo, agua, levadura y sal. El durum, por un lado, es una palabra que significa pan. Sin embargo, es un pan flexible, hace referencia o lo podemos relacionar con la tortilla. Un pan que es elástico, es maleable y permite servir como piso para empatar la carne y las verduras de las que ya hemos trabajado. Ahora bien, este es quizá la segunda opción, pero el verdadero pan utilizado directamente para el kebab, que es el que verdaderamente se encuentra en Turquía, según pues lo maneja como tal la información de la embajada turca, es el pan pita, que es este de acá. En realidad para nosotros es muy semejante a una arepa, sin embargo no lo es directamente un pan que tiene su textura externa bastante crujiente, el centro es blando y normalmente se hace en forma de arepa y lo que se hace es que se corta y se rellena de carne y de vegetales. Ahora bien, como les decía anteriormente, hay algo en particular que les decía y es la producción de trigo. Sí, se produce trigo. De hecho, de alguna manera se alcanza a solventar una parte de la población en consumo interno. Sin embargo, no es total. Por ende, sus relaciones internacionales se ven enfocadas en cuanto a la cuestión económica directamente relacionada con la comida, la importancia de proveniente de la mayor cantidad de importación directamente de Ucrania. Desde esta región hacia ellos tienen la posibilidad de intercambiar, además por su cercanía desde la península de Crimea hasta Turquía como tal, la distancia relativamente corta y sin intercambio bastante. Sin embargo, es bastante inquietante que una sociedad que tiene varias modalidades de pan, de la que en su cocina como tal autónoma necesitan las preparaciones directamente relacionadas con el pan, no alcancen a producir totalmente la demanda que tiene su país y por ende tienen que importarlo de otras naciones. Sí se produce, sin embargo, pues esto es un inconveniente bastante fuerte. Es importante resaltar y cabe aclarar que Turquía es uno de los mayores productores de trigo. Sin embargo, como estamos hablando anteriormente, esta producción no es suficiente, no alcanza a cubrir la necesidad propia de la nación y del país, por ende debe importar. La situación actualmente con Ucrania y todo el conflicto que está llevado a generarse le ha permitido
una cuestión cultural y es la carne utilizada para el kebab. ¿Vale? Entonces vamos a generar como tal una cuestión de diálogo en esa última parte y en general un esbozo, digamos, un poco más global de lo que es todo este platillo y hasta qué alcance tiene en cuanto a la geografía y el entendimiento directamente de este alimento. Como lo mencionaba, el ingrediente principal del kebab es la carne. Esta puede ser de cordero, ternera o pollo. Ya mencioné cordero, ternera y pollo. Hay un animal que también produce muy buena carne, es utilizado en preparaciones de carne de todo el mundo. Sin embargo, para esta receta particular, siendo responsables o digamos cumpliendo como tal los estándares de lo que se entiende por una comida típica, ya que pues de igual manera esto es regulado por los mismos estados. ¿Sí? Hay ciertos platillos que se deben preparar de una forma en particular y pues sus variaciones lo que generan es que dejen de llevar ese nombre y esa representación. Entonces, la carne que no mencioné es la proveniente del cerdo. ¿Por qué no es mencionada como tal? Resulta que en Turquía su origen como tal, su paso, su limitante y sus relaciones más cercanas siempre fueron con Medio Oriente, con esta zona de acá, simplemente relacionada con lo que es la religión del Islam. ¿Sí? En el Islam, los animales como el pollo, la res o la ternera, que como tal es de donde proviene, y de igual manera el cordero, son animales predispuestos a Alá, a su Dios principal. Sin embargo, el cerdo como tal es un alimento que ellos no consumen particularmente. Entonces, por las limitaciones de la religión, que pues constituyen prácticamente el 93% de la comunidad turca, este alimento es dejado de lado, no se consume. Es decir, la carne puede ser solo de esos tres animales, de las ovejas o corderos, ternera, res o directamente el pollo. Esto es bastante importante porque esto nos deja ver directamente lo que constituye como tal Turquía en un aspecto cultural. Si la mayor cantidad de personas que habitan en esta zona profesan el Islam, quiere decir que su intención o bueno, su acumulación cerca de la población, cerca a lo que son los pasos de Bósforo, ¿sí? Ubicados en el mar de Mármara, que es más occidental, sin embargo conservan todavía mucho sus raíces y parte de su esencia como tal es lo que son directamente relacionado con Medio Oriente. Entonces pues por eso para mí era muy importante hacer esta aseveración, porque pues nos da una idea de lo que viene siendo esta cuestión de la cultura y pues aspectos geográficos y de relaciones directamente físicas. Entonces, haciendo un recuento, ¿en qué consiste el kebab? Sencillo, es un pan, puede ser pan pita o pan durum, en el cual se rellena con vegetales, ¿cierto? Vegetales que el mismo suelo turco brinda, ¿sí? Las condiciones climáticas del suelo turco, climáticas del territorio turco, además de sus cercanías con zonas bastante provistas de agua, por decirlo de alguna manera, le permiten abastecerse, salvo con respecto al trigo, que es la materia prima para la producción del pan, de los panes que estamos mencionando. Entonces tenemos que el pan viene de sus relaciones internacionales, sobre todo con Ucrania y también con Rusia, cabe aclarar, ya que Rusia también, pues por las zonas que constituye, tienen unos suelos similares y pues se les da la posibilidad de producir este trigo. Sin embargo, el mayor productor es Ucrania y con quien mayor tiene relaciones es directamente Ucrania por pues históricamente su cercanía y de igual manera por en estos momentos aún maximizado por las cuestiones netamente de la pertenencia de Turquía en la OTAN y el conflicto ucraniano-ruso. Entonces ya tenemos los vegetales se producen, la col, la lechuga, la zanahoria, también la cebolla se produce allí mismo, todos se producen en el suelo turco. Es decir, no hay ningún tipo de déficit en cuanto a la producción y de igual manera la relación como tal con el territorio. Ahora bien, ya una segunda parte, digamos, lo principal es la carne. Ahora bien, hay una particularidad directamente en la carne que lo vamos a mencionar también y eso también da cuenta de las relaciones y de la historia directamente del territorio turco.
Bueno, como les mencionaba entonces, además de los aspectos culturales y religiosos que implica el consumo de ciertas carnes en particular, también tenemos una particularidad o algo que hace especial como tal el consumo de estas carnes. Normalmente la carne que más se utiliza es la carne de cordero, ¿vale? Igualmente esto varía tanto por la región como directamente por la tradición culinaria. Encontramos que la zona en la que más se consume el pollo es en la zona más occidental, la que tiene el contacto directamente entre Estambul y ya lo que une a Grecia, Bulgaria y demás por la producción como tal. Sin embargo, también en Grecia es muy importante el consumo de cordero. Sin embargo, pues como mencionaba anteriormente, pues esto es directamente lo que más se consume. Obviamente el cordero y la ternera se consume mucho más hacia el lugar de hacia la zona de Oriente, es decir, hacia lo que es su conexión con Medio Oriente por las cuestiones, como mencionaba anteriormente, netamente religiosas y también de los suelos que se permiten o se prestan para lo que es toda la cuestión pastoril. Ahora bien, volviendo otra vez al tema de la ternera, teniendo en cuenta que es, digamos, la carne que más se utiliza, perdón, de cordero, que más se utiliza, encontramos una particularidad y es que esta se cocina o se prepara en lo que se conoce como el doner kebab, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es donde la carne se corta en finas tiras, ¿cierto? Y se cocina lentamente en un asador vertical. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué tipo de carne se prepara en un asador vertical, se corta en finas tiras y se acompaña de pan, esto claramente nos hace una referencia o nos indica una relación con México y su famoso taco al pastor, que es así como se prepara. De hecho, es el mismo trompo, en la parte de arriba la particularidad es que se le pone una piña por cuestiones netamente culinarias y de igual manera pues se presenta así, también con una tortilla muy parecida al durum. Sin embargo, pues no es como tal lo mismo, pero la relación culinaria es bastante interesante. Si nos ponemos a pensar es, ¿qué relación tuvo Turquía o en la zona del Imperio Otomano donde se constituye como tal el kebab como comida típica para llegar a la región de México? Y en esta misma tener la posibilidad de igual manera de desarrollarse una comida típica como lo es los tacos al pastor, que probablemente sea la comida típica de México, para que pues esto se presente así. Bueno, digamos que ya para finalizar quería hacer un recuento de todo esto como tal, además de la importancia de los suelos para la obtención de alimentos para las naciones. También es importante tener en cuenta las relaciones que uno puede llegar a ubicar mediante los alimentos que se consumen en cada territorio. Esto brinda una visión un poco más amplia y del panorama en general de nuestra nación. Por lo menos en Turquía podemos encontrar este tipo de variaciones. Vemos que para su comida típica todo se produce, ¿sí? De igual manera hay cosas en las que no, pero que las relaciones que tiene la cercanía con otros territorios y la influencia como tal, tanto histórica como de otras naciones y de los pueblos que han atravesado históricamente este territorio, pues le dan esa nutrición, fortalecen de igual manera esos rasgos particulares de lo que es la culinaria. Por eso es muy importante tener presente siempre que en cada bocado siempre hay algo de historia de cada nación. Muchas gracias.